Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a analizar el efecto de las políticas económicas en el modelo de Mandel-Fleming. Para eso, entonces, tengamos en cuenta que vamos a retomar las políticas que estudiamos tanto para economía cerrada con precios constantes como para economía cerrada con precios flexibles. Y vamos a ver qué efectos tienen en una economía abierta. Aquí lo importante entonces es, si bien en el primer lugar la política monetaria y fiscal van a tener un efecto similar al de la economía cerrada, el ajuste hacia el equilibrio va a variar dependiendo si estamos trabajando con tipo de cambio flexible o con tipo de cambio fijo. Comencemos con una política monetaria con tipo de cambio fijo. En el último módulo estuvimos hablando un poco sobre el inconveniente que tenemos a la hora de llevar a cabo una política monetaria en un contexto de economía con libre movilidad de capitales y tipo de cambio fijo. Veamos entonces con detalle este ajuste. Un aumento de la oferta de dinero genera un exceso de oferta monetaria, que es equivalente a un exceso de demanda de bonos. Eso hace que suba el precio de los bonos y se reduzca la tasa de interés. Esto se traduce en un efecto sobre el mercado de bienes, incrementando la inversión, la demanda agregada y el producto. De esta manera, la curva LM se desplaza hacia LM', donde tiene un mayor producto y una menor tasa de interés. Dado que estamos trabajando en un contexto de perfecta movilidad de capitales, vamos a analizar qué ocurre con la tasa doméstica respecto a la internacional y vemos que en este escenario ha quedado por debajo. De esta manera vamos a tener una salida de divisas a favor de la economía del resto del mundo, que ahora tiene una tasa de interés superior. De esta manera hay un incremento en la demanda de divisas y con tipo de cambio fijo tiende a haber una presión a la suba del tipo de cambio nominal. Sin embargo, dado que estamos en un escenario de cambio fijo, aumenta la oferta de divisas que realiza el Banco Central. De esta manera se reducen las reservas internacionales, el Banco Central reduce su activo y por lo tanto tiene que también reducir su pasivo. Recordemos el módulo de mercado de dinero. Esta disminución de reservas acompaña una disminución de base monetaria, es decir, una política monetaria contractiva. De esta manera vemos que se da el ajuste inverso al inicial. Tenemos un exceso de demanda de dinero, que es equivalente a un exceso de oferta de bonos, baja el precio de los bonos y sube la tasa de interés, ajustando nuevamente el mercado de bienes, reduciendo la inversión, la demanda agregada y el producto hasta que vuelven a igualarse las tasas. Entonces, la LM', o sea, el segundo ajuste, que es el reacomodamiento por la intervención del Banco Central, nos lleva nuevamente al punto inicial. De esta manera, vemos que la política monetaria bajo un sistema de tipo de cambio flexible se vuelve endógena y no tiene efectos sobre la producción. Una cosa importante a resaltar es que en este contexto no solamente termina en un escenario como el inicial, sino que, dado que termina con pérdida de reservas, podemos plantear que va a tener ahí un inconveniente con su stock de reservas internacionales. Pasemos ahora a
una política fiscal con tipo de cambio fijo. Seguimos con este ajuste. Y una cuestión interesante que tiene es que una vez que comprendemos bien cómo hacer el ajuste con el cambio fijo y con el cambio flexible, después, de alguna manera, podemos internalizar esta forma de realizar el ajuste para avanzar en el resto de las opciones. Entonces, un aumento del gasto público nos desplaza la IS de la IS a la IS' debido a que se da un exceso de demanda de bienes, lo que aumenta la demanda agregada, el producto y la demanda de dinero. Vemos entonces como acá tenemos un mecanismo de transmisión del mercado de bienes al mercado de dinero. Esto genera un exceso de demanda monetaria, que es equivalente a un exceso de oferta de bonos. Por lo tanto, el mercado de activos se reajusta, reduciendo el precio de los bonos y subiendo la tasa de interés. De esta manera, volvemos nuevamente a el mercado de bienes. Esto reduce la inversión, la demanda agregada y el producto, lo que llamábamos el efecto de desplazamiento o el efecto crowding out. Nuevamente partimos de, dado que hay perfecta movilidad de capitales, vemos qué ocurre con la tasa. Vemos en este caso que la tasa de interés con efecto de una política fiscal queda por encima de la internacional. Por lo tanto, vamos a tener un ingreso de divisas. Esto genera un aumento de la oferta de divisas, que con tipo de cambio fijo nos generaría una presión opuesta a la de la política monetaria, es decir, tiende a disminuir. Sin embargo, como el Banco Central interviene en el mercado, aumenta la demanda de esas divisas, lo que permite al Banco Central acumular reservas, y para eso tiene que emitir dinero. Vemos entonces un desplazamiento de la curva LM de LM a LM'. Este desplazamiento está relacionado con el ajuste que realiza el Banco Central para mantener el tipo de cambio. De esta manera se genera un exceso de oferta de dinero, un exceso de demanda de bonos y equilibramos ambos mercados de activos, el de dinero y el de bonos activos financieros, incrementando el precio de los bonos, reduciendo la tasa de interés, lo que genera un efecto expansivo adicional sobre el mercado de bienes. Vemos que de alguna manera es como que neutraliza el efecto de desplazamiento o crowding out. De esta manera aumenta la inversión, la demanda agregada y el producto, hasta el punto en el que la tasa de interés se vuelve a igualar con la tasa internacional. Vemos entonces que la política fiscal con tipo de cambio fijo es muy efectiva porque tenemos el primer incremento del gasto, que nos da como efecto una expansión del nivel de actividad, y luego la intervención que realiza el Banco Central nos genera una expansión adicional por el reacomodamiento de la inversión luego de llevar la tasa al nivel original. Vemos entonces un doble efecto expansivo. Una vez analizados los dos casos para políticas monetarias y fiscales con tipo de cambio fijo, vamos a realizar las mismas para un tipo de cambio flexible. Vamos a ver que la primera parte es exactamente igual. Lo que cambia es qué ocurre cuando hay un aumento de demanda o de oferta de divisas, dado que aquí no vamos a tener intervención, sino un ajuste del tipo de cambio. Pasemos entonces a la política monetaria. Recordemos brevemente que un aumento de la cantidad de dinero genera un desajuste en el mercado de activos, los cuales tienen que ajustar sus precios, precio de bonos y tasa de interés, y eso genera un desplazamiento
de LM a L' con un mayor nivel de producto y una menor tasa de interés. La perfecta movilidad de capitales hace que entonces tengamos una salida de divisas. Este incremento de la demanda de divisas con tipo de cambio flexible genera una depreciación, es decir, se incrementa el tipo de cambio nominal. Dado que estamos bajo el supuesto de precios fijos, también se genera un aumento del tipo de cambio real, lo que incrementa las exportaciones y reduce las importaciones, dando lugar a un incremento de las exportaciones netas. Vemos entonces que este aumento de las exportaciones netas genera un aumento de la demanda agregada y del producto desplazando la IS a la IS'. Importante recordar que cuando vimos economía abierta, los fundamentos iniciales del modelo es que a nuestra IS tradicional le incorporábamos las exportaciones netas. Lo último que nos queda es ver cómo este incremento en el producto tiene efectos en la tasa de interés. Recordemos que tiene que finalizar al mismo nivel de la tasa de interés internacional para que la balanza de pagos se encuentre en equilibrio. Este mayor producto entonces aumenta la demanda de dinero, lo que genera un exceso de demanda de dinero, un exceso de oferta de bonos. Nuevamente tenemos el ajuste del mercado de activos y el mercado de dinero, bajando el precio de los bonos y subiendo la tasa de interés. De esta manera vamos a tener que el mercado se va a ajustar cuando se igualen las tasas. Y vamos a ver que esta política es efectiva porque, en primer lugar, tenemos un aumento del ingreso, que es cuando realizamos la política monetaria, y por otro lado, la depreciación nominal y real generan una expansión adicional debido al incremento de las exportaciones netas. Pasemos ahora a la política fiscal con tipo de cambio flexible, que es la última combinación que nos queda dentro de este módulo para analizar. La primera parte es exactamente igual a la que vimos para el tipo de cambio fijo y para la economía cerrada. El aumento del gasto nos genera un incremento del producto con un incremento de la tasa de interés, y en el medio recordemos que tenemos nuestro efecto desplazamiento, porque este incremento de la tasa de interés hace que la economía pierda inversión. Desplazamos la IS a IS' y nos queda una tasa de interés por encima de la internacional, que en un contexto de perfecta movilidad de capitales hace que se incremente la oferta de divisas. De esta manera, la entrada de divisas va a generar una apreciación del tipo de cambio nominal, es decir, una reducción, lo que va a generar una caída en el tipo de cambio real, y como efecto esto reduce las exportaciones y sube las importaciones, dando como resultado una caída de las exportaciones netas, de la demanda y del producto. Vemos entonces que esta caída de las exportaciones netas nos lleva a la IS hasta nuevamente la IS inicial, y continuamos viendo el ajuste de la tasa de interés debido a estas menores exportaciones netas reducen el producto y esto reduce la demanda transaccional de dinero. El ajuste que tenemos de precios es una suba en precio de bonos y una reducción en tasa de interés. Y vamos a tener entonces que este ajuste va a continuar hasta que las tasas de interés igualen. De esta manera vemos que, al igual que la política monetaria con tipos de cambio fijo no era efectiva, en este caso la política fiscal no va a ser efectiva porque vamos a volver al mismo nivel de producto
y vamos a tener un déficit de balanza comercial, una caída de exportaciones netas. Veamos entonces a modo de resumen qué ocurre con las principales variables cuando tenemos políticas expansivas. Vemos entonces que la tasa de interés no varía en ningún caso, porque cualquier desajuste, ya sea con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible, teníamos que volver a la tasa de interés inicial. En cuanto al producto, la política es inefectiva cuando tenemos un tipo de cambio fijo la monetaria, cuando tenemos un tipo de cambio flexible la fiscal, mientras que una monetaria con tipo de cambio flexible y una fiscal con tipo de cambio fijo nos incrementan el producto. En cuanto a las reservas internacionales, solamente vamos a tener que cambian en escenarios de tipo de cambio fijo, disminuyen con política monetaria y se incrementan con tipo de cambio fijo. Y en el caso de tipo de cambio flexible no se modifica. Y vemos la balanza comercial. El tipo de cambio fijo en una política monetaria no varía. En una política monetaria con tipo de cambio flexible queda indeterminado, debido a que si bien aumentan las exportaciones netas, también incrementa el producto y recordemos que un incremento del producto se traduce en un mayor nivel de importaciones, por lo tanto, al no tener cuantificado cuánto aumentan las exportaciones y cuánto aumentan las importaciones, no podemos sacar una conclusión al respecto. Lo mismo ocurre para la política fiscal con tipo de cambio fijo. Una mejora en las exportaciones netas, que también queda indeterminada por este aumento de las importaciones. Y por último, en el tipo de cambio flexible, al realizar una política fiscal, vemos que empeora la balanza comercial debido a esta apreciación que teníamos en el tipo de cambio. Espero que este módulo haya sido de utilidad. En el próximo módulo vamos a trabajar también escenarios de tipo de cambio fijo y flexible, pero en lugar de políticas que son decididas de manera interna, vamos a analizar los efectos de los shocks externos. Muchas gracias, espero que haya sido de mucha utilidad y los espero en la próxima.